¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es nuestra última sesión del tema Sistemas de Gestión y en la parte de HACCP, Sistema de Seguridad en Alimentos. En la última sesión estuvimos viendo temas referentes a los peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos. Recordaremos un poco esos conceptos porque en esta última sesión vamos a estar viendo la parte de auditoría y certificación. Entonces es importante que hayan recordado, que hayan estudiado los temas que hemos visto en las sesiones anteriores. De algunos temas que hemos visto, para recordar, vimos los puntos críticos de control, vimos los puntos de control, parte de lo que estuvimos explicando fueron los prerequisitos, también estuvimos viendo los principios HACCP. Todo eso va a ser parte importante en esta sesión de que recordemos para poder determinar qué es lo que vamos a auditar, qué es lo que vamos a certificar de alguna forma con alguna entidad externa. Sin embargo, bueno, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy y vamos a empezar la parte de informes de no conformidades. Recuerden que los informes de no conformidades, vamos a pasar a nuestra siguiente lámina. El informe de no conformidades debe de generarse a través principalmente de tres fuentes. La primera, a través de auditorías internas, es decir, auditorías de su equipo de auditores que se estén realizando en forma periódica. Vamos a ver más adelante todos los requisitos que vamos a ver para las auditorías. Segunda fuente en la que se tiene que generar un informe de no conformidad, por auditorías externas, sea de clientes, sea de certificadores o sea de proveedores inclusive. Y la tercera fuente para generar un informe de no conformidad viene siendo las quejas de nuestros consumidores o de los clientes, dependiendo de cómo esté nuestra cadena, en dónde estemos en la cadena. Sin embargo, siempre tiene que haber quejas de alguna forma y esas quejas van a generar informes de no conformidades. El informe de no conformidades básicamente en la lámina, lo ustedes están viendo, es un típico informe de no conformidades. Si ustedes tienen otro, bueno, pues no hay ningún inconveniente. Sin embargo, que la estructura que estamos viendo en la lámina, bueno, se mantenga al menos en esa información básicamente, que determinemos toda esa información. Y el informe de no conformidades, que ahorita vamos a ver y vamos a darle el enfoque de las auditorías internas. Es importante y muy relevante la parte de auditorías internas. Recordemos que una auditoría interna es una herramienta de mejora. La herramienta de mejora dentro de nuestro sistema de seguridad en alimentos HACCP. Eso es lo que nos va a dar la mejora continua en este sistema y en cualquier otro sistema que ustedes tengan. Ahorita nos vamos a basar en la parte de seguridad en alimentos. Siguiente lámina. Es la parte de reporte de la no conformidad, igual. Las acciones correctivas. Recuerden que un reporte de no conformidad tiene que seguir de las acciones correctivas y las acciones correctivas son las acciones, actividades, formatos instructivos, responsables, fechas de inicio, fechas de término en el que nosotros vamos a estipular las actividades claramente de cómo eliminar la no conformidad generada, ya sea por auditorías internas, externas o quejas de clientes o consumidores. Esta parte de seguimiento de las acciones correctivas es la parte más importante de nuestro informe de no conformidades, principalmente porque eso son lo que nos va a eliminar esa no conformidad. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestro sistema? ¿Qué es lo que vamos a tener que irnos enfocando para que esas actividades eliminen el peligro potencial de contaminación, que determine nuevos puntos críticos de control, que se determinen nuevos puntos de control si dentro de la planeación de nuestro sistema, como lo vimos en sesiones anteriores, pueda ir mejorando todo nuestro sistema de seguridad. Y acuérdense, todas estas mejoras tienen que ir principalmente hacia la mejora que vea el consumidor, que obviamente nuestros productos que estamos fabricando sean inocuos. Recuerden el concepto de inocuidad, básicamente es que el alimento no haga daño, no cause una enfermedad o alguna situación grave, ¿sí? Al ser humano principalmente. Ok, siguiente diapositiva. La acción correctiva es un formato ahí que estamos sugiriendo. Igual, si ustedes tienen otro formato, bueno, se utilicen. Aquí sugerimos uno en el cual básicamente estamos poniendo qué tan crítico es el hallazgo, la no conformidad, mayor, menor,
que es una de las clasificaciones que normalmente usa ISO 9000 o ISO 14000, bueno, pues también lo vamos a utilizar para HACCP, si es mayor o menor. La acción inmediata tomada, aquí acuérdense que la acción inmediata o acción contenedora no es la acción correctiva. La acción inmediata o contenedora es la que nos va a dejar de alguna forma respirar de algún momento para poder corregir eso. Hay ejemplos muchos de acciones contenedoras, como por ejemplo una acción contenedora en la cual nuestro detector de metales no funciona, la acción contenedora definitivamente va a ser, bueno, o revisamos el producto de nueva cuenta completo, es bastante pesado, sin embargo es una acción contenedora, poner gente que esté revisando el producto, ¿sí? Eso es una acción contenedora temporal, definitivamente no puede ser definitiva, todavía no es la acción correctiva final, pero es una acción contenedora que nos va a dar salida en ese sentido. Hubo un ejemplo de una empresa también de las acciones contenedoras que ponen, en una empresa de tortillas, fabricante de tortillas. Bueno, las tortillas, una de las especificaciones es el diámetro especificado de ciertas empresas o clientes que se solicitan el diámetro. Bueno, pues estaba saliendo de diferente diámetro. Bueno, la acción contenedora era pues poner a una persona que esté inspeccionando visualmente cada una de ellas. La que no correspondía al diámetro correcto la sacaba de la línea y bueno, iba a reproceso, toda esa parte. Esa es la acción contenedora. No nos confundamos con la acción correctiva. En esta empresa que les comento, pues esa persona se quedó permanentemente. Ya fue una acción permanente y eso es un error. Entonces, tratemos de diferenciar en lo que vamos a ver como acción contenedora, como acción inmediata y posteriormente la acción correctiva ya de largo plazo o final. Ok, siguiente diapositiva. Vamos a ver la parte del manual HACCP. ¿Qué es lo que debemos de auditar dentro del manual HACCP? Es lo más relevante del manual HACCP porque recuerden, un manual, sea de ISO 9000, sea de 14000 y el de HACCP, pues está contenido el qué hacemos y el cómo lo hacemos. Ahí está definido. Entonces, muchas de las partes contenidas dentro de nuestro sistema están en el manual HACCP y es parte relevante de la auditoría. ¿Por qué? Porque la auditoría interna dentro de sus organizaciones pues debe de empezar a auditar el sistema HACCP para posteriormente auditar la parte de campo, las líneas de producción principalmente, almacenes, áreas de distribución, embarques, despacho, logística, vehículos, etcétera. Todo eso debe estar contenido en este manual HACCP. Vamos a ver lo que contiene el manual HACCP. Son conceptos que ya hemos visto en sesiones anteriores, pero ahorita vamos a dar el foco principal de qué es lo que vamos a auditar, no solo para el manual, sino dentro del sistema de seguridad de alimentos HACCP en sus organizaciones. Siguiente. Bueno, primero, en el manual HACCP, el propósito, como ya lo habíamos visto, es que todos los programas de prerequisitos, ¿sí?, estén contenidos en ese manual de HACCP. Es decir, en esos vamos a describir, en el manual vamos a describir los prerequisitos, cómo los estamos llevando, cómo estamos contestando el prerequisito de control de químicos, cómo hacemos el control de químicos en la planta, cómo lo estamos haciendo, cómo hacemos el control de alérgenos, cómo hacemos las buenas prácticas. Se describe ahí completamente esas actividades de cómo estamos haciendo. Ahí es la parte importante porque eso es lo que nos va a decir cómo lo hacemos para posteriormente auditarlo si realmente estamos cumpliendo con lo que estamos colocando en el manual. Esa es la relevancia, ¿sí? También dentro del manual están las políticas de la compañía. ¿Qué tan extensas son las políticas? Y me refiero a extensas si están a lo largo y a lo ancho de la organización. ¿Qué tan comprendidas, entendidas y qué tan conscientes están las políticas en todo su personal? Y el personal va desde las partes altas de la dirección, gerencias, jefaturas, supervisores, como esté su estructura, hasta los operadores, hasta todos los colaboradores deben de estar en esa política incluidos. Todos deben estar conscientes de su importancia para poder determinar si el sistema
puede avanzar dentro de ese punto. También otro punto de lo que viene en el manual HACCP, bueno, es la forma en que vamos a mejorar, ¿sí? ¿Cuál es la forma en que mejoramos nuestro sistema de seguridad en alimentos? Y bueno, dentro de las mejoras, vamos a ver una diapositiva más adelante donde sugerimos cómo podemos mejorar, pero dentro de algunos conceptos de mejora, bueno, viene siendo el alcanzar las políticas que tenemos en la compañía, que van enfocadas obviamente al sistema de seguridad en alimentos HACCP. Entonces también deben estar incluidas en el manual y son parte de la auditoría que vamos a hacer internamente, el averiguar, el determinar qué tan conscientes, qué tan involucrados están en el cumplimiento de la política. Recuerden, la política de seguridad en alimentos, bueno, pues es una herramienta también de mejora, porque en el momento en que alcancemos esa política, pues el sistema está mejorando de alguna forma, ¿sí? Eso es parte general del manual. Siguiente diapositiva. Vemos el contenido del manual. Es importante que entendamos cómo es el manual para determinar qué vamos a auditar. Y bueno, vienen algunas cosas dentro de ese manual generales. La parte importante es el diagrama de la organización. Vamos a ver más adelante los diagramas de flujo que se estuvieron haciendo. Ya pues platicamos de ello. Esos diagramas de flujo pues nos van a determinar cuáles son las líneas y cómo están compuestas cada una de las líneas. Siguiente diapositiva. Otra parte importante es de contenido en el manual HACCP, es el equipo HACCP. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los responsables? Recuerden que el equipo HACCP está incluido de forma multidisciplinaria. Hay varias partes dentro de la empresa, ya sea limpieza o sanidad, mantenimiento, producción, despacho, embarques, etcétera, personal inclusive, todos están parte de ese equipo HACCP. Es importante que entendamos quién es el equipo HACCP para poderlo auditar. ¿Por qué el equipo HACCP es importante auditarlo? Porque ellos son los que implantaron el sistema, porque ellos son los responsables del sistema, ellos entienden claramente el sistema, cómo lo están llevando y cómo lo van a llevar a la mejora. Esa es la parte relevante de auditar el equipo HACCP. Ellos son los líderes dentro del sistema HACCP, dentro del sistema de seguridad en alimentos, y es muy importante que los auditemos a todos ellos, ¿sí? Determinar cuáles son sus expectativas y qué es lo que va más allá de su sistema actual de seguridad en alimentos. Siguiente. Bueno, recuerden en el manual HACCP vimos los prerequisitos, incluyendo en el manual HACCP deben estar descritos claramente cada uno de esos prerequisitos, como lo vimos, los programas de limpieza, sanidad, las buenas prácticas de manufactura, pues es todo lo que el personal está haciendo en términos de higiene y de limpieza para evitar la contaminación de los productos por el manejo y el manejo de los productos, sea materia prima, producto en proceso o producto terminado, con empaque o sin empaque. Todas esas son buenas prácticas. Viene el control de plagas. En el manual debe estar descrito claramente cómo llevamos el manual HACCP. Recuerden que en el manual HACCP no vamos a poner ahí claramente todo lo que se refiere al control de plagas. Se va a poner la parte general, cómo lo estamos llevando en forma general. Si hay revisión de trampas, si hay qué tipo de trampas son las que están colocándose, cuáles son los controles que se llevan para insectos, para roedores, para aves, cuáles son esos controles, y en el manual debe estar solamente descrito. Ya la parte más a detalle de frecuencia, de capacitación del personal, los tipos de trampas, etcétera. Bueno, pues eso se verá con el responsable que lleve el control de plagas, pero básicamente en el manual viene descrito la forma general. Siguiente, control de químicos, igualmente, deben de estar descritos cómo llevamos el control. Existe un almacén, existe una bitácora de entradas y salidas, existen los tipos de químico, es decir, tipos de químico para limpieza de equipos en general, limpieza de bandas o de equipos que tienen contacto con alimentos, químicos que son para pisos, químicos que son para servicios, etcétera, etcétera. Describir en el manual HACCP todo ese tipo de químicos que se están utilizando. Ya si vamos a ver a detalle al responsable que
vamos a auditar al responsable que lleva el control de químicos, bueno, pues él va a llevar hojas de seguridad, nos va a mostrar la bitácora de entradas y salidas, los consumos, las concentraciones de los químicos, qué químicos están determinados para contacto con alimentos, si es biodegradable, no son biodegradables, si tienen alguna restricción de ingestión también de esos químicos, bueno, ya auditaremos a esa persona responsable. Recuerden, en el manual HACCP solo es qué hacemos en control de químicos y cómo lo hacemos en forma general. Que vayamos entendiendo el manual HACCP como una forma general y ya a lo particular tendríamos que auditar al responsable. Rastreo y retiro. Bueno, en el rastreo y retiro definitivamente en el manual HACCP describe el procedimiento de cómo vamos a determinar la forma en que retiramos un producto en cuanto nos avisen que hay una contaminación del producto y ya está en el mercado. Esas cuestiones pueden ser a través de quejas o inclusive a través de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud en cada uno de los países en los que están ustedes. ¿Quién es esa persona? Bueno, pues esas entidades son las que nos podrían avisar que tenemos un problema de contaminación en un lote o en diferentes lotes de producto. El rastreo y retiro es poder determinar las actividades muy claras en las cuales recuperamos todo el producto del mercado en el momento que detectamos una anomalía. Bueno, pues en el manual HACCP debe describir si tenemos un procedimiento, quién lo maneja, quiénes son los responsables del retiro y rastreo de producto, quién es el responsable de físicamente retirar el producto. En eso va a estar contenido el manual HACCP. Y ya para determinar cosas muy específicas, pues tendríamos que ver el manual HACCP, cuáles son las eficiencias que esperamos tener en el retiro de producto. Y eficiencia me refiero, si se mandaron al mercado, por decir algo, 1000 piezas, bueno, pues esperamos retirar las 1000 piezas. Esa sería la eficiencia y en el manual HACCP sería lo que estipularía cuál es la eficiencia del retiro. Esto tiene que ver con la rapidez de la organización para responder ante una situación de esas. Las empresas actualmente tienen eficiencias al menos del 95-96% de retiro. Normalmente son lo que tienen de eficiencia, retirar. Y esa eficiencia está directamente relacionada con la rapidez con que conteste la empresa. Y eso nos va a servir determinar en el procedimiento de rastreo y retiro quiénes son los responsables. Este retiro tiene que ser en menos de 24 horas posteriores a el aviso, ¿sí? Entonces, las empresas normalmente que tienen este tipo de procedimientos retiran el producto hasta en un 95% o hay algunas empresas mayores y en menos de 24 horas. Muchas veces es cuestión de rapidez que tengamos de contestación. Quejas de cliente y consumidores. Ya habíamos visto qué es lo que se refiere, es de que tengamos un mecanismo, un medio de comunicación de contacto con el cliente y el consumidor. Bueno, pues eso hace que en el manual HACCP va a estar determinado qué hacemos y cómo lo hacemos, cuáles son los medios de comunicación, cuáles son el tipo de quejas que tenemos, de la clasificación de quejas, las sugerencias que tengamos quejas de 3 tipos de acuerdo al peligro: químicas, físicas y biológicas. Serían esas quejas. En el manual HACCP tendríamos ahí que describir cuál es la clasificación de quejas para poder auditar ese tipo de quejas ya a los responsables que tengan la administración de quejas, ¿sí? Y la administración de las llamadas o el medio de comunicación que tengamos con el consumidor, ¿sí? El control de alérgenos, de igual forma, en el manual HACCP debe estar descrito claramente cómo es nuestro control de alérgenos a través de pruebas de enzimas que tienen los alérgenos, qué tipo de pruebas son las que aseguramos la eficiencia de las limpiezas cuando, recuerden, en una misma línea tenemos un producto con alérgeno y posteriormente se hacen productos sin alérgeno. Bueno, cómo estamos asegurando esa eficiencia de limpieza y cómo aseguramos que no hay alérgenos cuando se produce un producto sin alérgenos. Eso debe estar descrito en el manual HACCP en forma general. Si contamos con procedimientos de limpieza, se definen procedimientos de limpieza para eliminar las enzimas de los alérgenos o los alérgenos. ¿Cuáles son los procedimientos para determinar la eficiencia de la limpieza de la línea? Hay pruebas microbiológicas
de bolsillo, muy rápidas, son de 2 minutos prácticamente, que nos puede determinar ese tipo de eficiencias de limpieza. Básicamente eso es lo que estarían contenidos dentro del manual HACCP, ¿sí? Los 7 programas de prerequisitos descritos claramente del qué hacemos y cómo lo hacemos cada uno de ellos. Ahí es la parte gruesa de nuestro sistema de seguridad en alimentos. Recuerden, es la parte de donde vienen todos los procedimientos, todas las actividades. Recuerden que los prerequisitos están enfocados a eliminar o disminuir los puntos de control, es decir, los peligros que estén dentro de los puntos de control. Recuerden los ejemplos que hemos visto en sesiones anteriores, ya no vamos a ver más ejemplos de ello, pero eso es lo que estaría enfocándose los prerequisitos, y eso sería parte de lo que tendríamos que estar auditando. Los puntos de control, cómo está contestando la organización a través de los prerequisitos implantados, y se están llevando los registros, se están llevando los procedimientos para determinar la eliminación o disminución o el control de la contaminación en los puntos de control. Eso es lo que estaríamos auditando en piso. Sin embargo, debemos de saber desde el manual cómo lo estamos haciendo, cómo lo están haciendo dentro de sus organizaciones, cómo lo están haciendo a través de esos procedimientos. Esos serían principalmente los 7 prerequisitos contenidos en el manual HACCP. Siguiente diapositiva. Recordarán el análisis de peligros también, ya lo vimos, el análisis de peligros, recordando un poco más. El análisis de peligros era determinar los puntos de control. ¿Cuáles son los puntos en los cuales potencialmente podemos tener una contaminación física, química o biológica? Y recordarán algunos en la sesión pasada, vimos cuáles eran los principales peligros físicos, los principales peligros químicos y los microbiológicos dentro de la industria alimenticia. Muchos ahí están. Bueno, ese es el análisis. Ahí tendríamos que tener en el manual HACCP esos análisis de peligro. Y recuerden, es el análisis de peligro de cada producto, cada línea, no por presentación, eso es diferente, es por producto y por línea. Vamos a tener entonces diagramas de flujo, vamos a tener análisis de peligros punto por punto a través de esos diagramas de flujo que están contenidos, cómo están determinando los puntos de control y con qué prerequisito lo están contestando para controlar o disminuir el peligro potencial físico, químico o biológico. Esa es la identificación o el análisis de peligros. Recuerden, empieza también desde materia prima. Todas las materias primas deben de tener un análisis de peligro, ¿sí? Recordemos un ejemplo, la leche en polvo tiene un peligro, pero la leche líquida tiene otro tipo de peligro microbiológico. ¿Cómo estamos contestando con un prerequisito para disminuir o controlar la contaminación potencial de la leche líquida para que se evite la contaminación microbiológica? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿La refrigeramos? ¿La usamos en menos de 12 horas? ¿La usamos en menos de 5 horas? ¿Qué estamos haciendo para el almacén? Bueno, son ejemplos de lo que en el manual HACCP no estarían detallados en ese sentido, pero sí que cuál es el prerequisito con el cual estamos contestando eso. Buenas prácticas de manufactura, simplemente control de químicos, control de alérgenos, qué sé yo, todo eso, cuáles son los mecanismos por los cuales vamos a determinar nuestro análisis de ingredientes. Siguiente diapositiva. Los diagramas de flujo de proceso. Ya hemos visto, ya hemos ahorita comentado, los diagramas de flujo de proceso deben estar también dentro del manual HACCP. Cada diagrama de proceso, cada diagrama de flujo de nuestras líneas debe ser por producto. Cada producto debe determinarse cómo se elabora el producto, desde materia prima hasta la distribución e inclusive la comercialización, cómo está descrito. Aquí recuerden que el alcance del manual HACCP depende si va a ser nuestra cadena de suministro o la cadena de valor completamente, desde los proveedores hasta el intercambio comercial con el cliente o consumidor. Esa sería la cadena de valor, o la cadena de suministro sería desde los proveedores hasta la distribución. Ese es el alcance que ustedes podrían determinar para auditar. Entonces, de acuerdo a esos flujos, a los diagramas de flujo descritos en el manual, es el alcance de la auditoría que vamos a hacer. Si es solamente hacia la cadena de suministro, proveedor, hasta
nuestra distribución, bueno, pues esa va a ser el diagrama de flujo que vamos a estar visualizando. Ese diagrama de flujo, bueno, nos va a determinar los pasos claramente, los peligros potenciales identificados en todo ese diagrama de flujo, y eso es lo que vamos a auditar. Si se están contestando o se están controlando esos peligros, se van a determinar ahí en el diagrama de flujo, se van a aclarar o a describir cuáles son los puntos de control y cuáles son los puntos críticos de control. En el manual deben de estar descritos. ¿Por qué? Entonces, en ese manual lo vamos a auditar y posteriormente auditaríamos en línea o en campo si esos puntos de control y puntos críticos de control se están contestando de acuerdo a lo que se describe en el manual en el punto de diagramas de flujo. Esos diagramas de flujo no son más que cuadritos, no deben ser muy complejos, simplemente son cuadros con flechas y se determina el nombre del equipo en el cual hay un potencial de peligro o contaminación. Siguiente diapositiva. Dentro del manual HACCP está descrito cada uno de los productos que se elaboran, todos los productos que se elaboran en forma genérica. Si elaboramos helados, bueno, vamos a describir los helados de los diferentes sabores, sin embargo es genérico. El helado es uno solamente, ¿sí? Si son cárnicos, de igual forma, un tipo de cárnico. Los diferentes tipos de cárnicos no los describiríamos cárnicos o embutidos. ¿Qué tipo de embutidos se hacen? Si es que hay diferentes, en el caso de ese tipo de industria. En el manual HACCP estaríamos describiendo cada uno de los productos que se elaboran, todos. Si elaboramos 300 productos, los 300 productos deben estar descritos ahí. Si se elaboran 50 productos, deben de estar descritos los productos. Y recuerden ahí, al describir los productos, están descritos también de igual forma las materias primas con las cuales elaboramos esos productos. ¿Por qué? Porque evaluamos el análisis de peligro de todas las materias primas con los que se elabora ese producto, es determinar cuántos productos se están haciendo en nuestra empresa. Siguiente diapositiva. Ok, los análisis de peligros en el proceso. Los análisis de peligros en el proceso, ya que se determinaron los análisis de peligro de materia prima, los de la línea, los de los productos, bueno, ahora lo que vamos a estar describiendo en el manual es los prerequisitos que se están colocando para controlar el peligro potencial, el peligro de contaminación físico, químico o biológico. El análisis de peligro describe cada uno de ellos para poder determinar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo hacemos y qué hacemos. Es importante el describir qué y cómo, porque eso es lo que vamos a auditar posteriormente en la línea. ¿Qué estamos haciendo para eso? Y bueno, hay varios ejemplos de ese tipo de análisis de peligros, como por ejemplo, cuando una mezcladora de producto se limpia, bueno, ¿cuál es el prerequisito por el cual nosotros estamos contestando? Es muy claro ese prerequisito, pues son los procedimientos de limpieza. Esos procedimientos de limpieza deben estar descritos para ese equipo. Ese equipo debe estar determinado qué producto químico se utiliza, cuál es la concentración de ese químico que se utiliza para limpiar, si se utiliza o no se utiliza producto químico, cuál es la frecuencia de limpieza y cuál es la determinación de la eficiencia de la limpieza. Todo eso debe estar descrito dentro del procedimiento de limpieza. Es un ejemplo de lo que primero contenido en el manual HACCP como forma general de atacar el análisis de peligros y posteriormente a detalle el procedimiento de limpieza. Eso es lo que vamos a estar auditando dentro de nuestras empresas, auditorías internas. Recuerden, mira, estamos viendo la parte de auditorías internas. Siguiente diapositiva, el plan maestro. El plan maestro se refiere a las actividades que estamos llevando a cabo en forma general. Vimos algunos formatos en sesiones pasadas de cómo se iba a contener el plan maestro. En el plan maestro lo que definimos es el equipo, el peligro potencial,
el prerequisito con lo que se contesta, las actividades claramente que se van a describir en las actividades, qué actividades son las que vamos a hacer, quiénes son los responsables, la frecuencia de ese tipo de actividades. Todo eso es el plan maestro, debe estar contenido en toda esa información en el manual HACCP. El plan maestro pues es el resumen de todo lo que hacemos, no debemos de escribir a detalle todo eso, sin embargo esos formatos deben estar contenidos ahí. El manual HACCP normalmente sí es grande porque se describe mucha información, sin embargo esa información nos va a servir para determinar cómo está nuestro sistema de seguridad en alimentos y poderlo auditar. La auditoría primero debe llevarse en forma documental primero y posteriormente a las líneas o a campo, porque en el manual HACCP está las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Entonces, dentro del plan maestro están también descritos los puntos de control, los puntos críticos de control, cómo se está controlando, cómo se está eliminando el peligro potencial, quién es el responsable, cómo se está revisando, cómo se está validando y verificando ese punto crítico de control, toda la información, los responsables también de los registros también se incluyen en el plan maestro, recuerden el formato que ya vimos anteriormente, todo ese plan maestro está descrito ahí, es un plan maestro en el cual está contenido todas las actividades en general y eso es lo que vamos a auditar en línea. Es muy importante este punto y debe estar contenido en nuestro manual HACCP. Siguiente diapositiva. Informe de desviación. Básicamente lo que debe estar contenido en el manual HACCP es el formato de no conformidad. ¿Cuál es el formato? Ya lo acabamos de ver en diapositivas anteriores, un formato que les muestro como una sugerencia. Sin embargo, en el manual HACCP debe estar contenido el formato que estamos llevando para no conformidades, para desviaciones del sistema. Recuerden, el formato de desviación se tiene que generar a raíz de auditorías internas, auditorías externas o quejas principalmente. Entonces, ahí debe estar, es una copia en blanco, básicamente el formato, 2 hojas o 3 hojas o como tengan ustedes dentro de sus sistemas. El formato debe estar incluido para que todos conozcamos cuál es el informe de desviación, quién es el que administra eso, quién es el responsable de levantarlas, cómo se levantan, cuáles son las metodologías para identificar la causa raíz. Ahí describimos también las metodologías que utilizamos para resolver el problema. ¿Sí? Las herramientas, bueno, hay variadas, muchas herramientas que se van a utilizar para ello. Escojan, seleccionen cuáles, las que van a determinar la causa raíz, solucionar problemas. Hay varias metodologías, eso es de su elección. Sin embargo, deben de estar descritas en ese punto la forma en que vamos a determinar eso. ¿Sí? Bueno. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro del manual HACCP vamos a identificar al personal. En el manual HACCP se identifica también el flujo de producto. En el manual HACCP se identifica las razones, la lógica de todo el proceso, ¿sí? También se van a identificar en el manual HACCP los análisis de ingredientes, se van a identificar cuáles son los productos que vamos a estar fabricando, se van a identificar los diagramas de flujo, se van a identificar el plan de maestro, los diagramas, el informe de desviaciones, el programa de control de plagas, programa de control de químicos, los programas de limpieza, etcétera, etcétera. Todo eso debe estar contenido en el manual HACCP para poder determinar cómo vamos a auditar, cuál es el alcance de la auditoría. Está en la diapositiva, ustedes ven toda la información que debe estar contenida en el manual HACCP, describe completamente todo nuestro sistema. En el manual HACCP está descrito nuestro sistema, independientemente de los procedimientos a detalle que tengamos, los procedimientos que tengamos de actividades muy particulares del área, no van a estar descritos en el manual HACCP, no van a estar descritos, sin embargo, sí nos da una idea de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
no se describen todos los procedimientos, son muchos, no se describen los formatos, no se describen los tipos de instructivos que hay, simplemente es cómo hacemos y qué hacemos en el manual HACCP. Bien, viene toda la información ahí puesta. Siguiente diapositiva. Bueno, el contenido general para ir armando nuestro manual HACCP, bueno, pues es descripción de la empresa, a qué se dedica, qué hace, cuál es el giro, ¿sí? Desde cuándo tiene este tipo de giro, cuáles han sido las transformaciones de la empresa, es decir, razones sociales, si han cambiado o no han cambiado las razones sociales, fusiones, etcétera. Todo eso para entender cómo está estructurada la organización, cómo está estructurado el sistema HACCP. Viene también descrito ahí el equipo HACCP, quién es, y principalmente se debe describir en el equipo HACCP el puesto y la capacitación que tiene en relación a los sistemas de seguridad en alimentos. ¿Cuál es el tipo de capacitación que tiene el equipo HACCP? Ellos deben ser los más especializados, ellos son los que deben estar más enterados de la información tecnológica, de la información de conocimientos de peligros microbiológicos, físicos y químicos relacionados al giro y a los productos que ustedes elaboran. ¿Sí? Ellos son los expertos. Los programas de prerequisitos, ya vimos, el diagrama de flujo, los análisis de peligro, la descripción de productos, las materias primas, sus ingredientes, el proceso, el plan maestro debe estar también contenido, ¿sí? Y el formulario de informe de desviaciones o el formato de no conformidades. Todo eso es básicamente, en esta diapositiva estamos marcando el índice del manual HACCP. Este es el índice que nos va a marcar la forma en que vamos a llevar. Así es como debe estar estructurado nuestro manual HACCP, la información así es como debe estar estructurado, así es como deben estructurar su manual HACCP en forma general. Si hay otra información que se quiera adicionar, bueno, particular de la organización o de los productos o de los clientes que tienen alguna información que sea importante, bueno, se adiciona, no es restrictivo esto puede adicionarse, sin embargo es lo mínimo que debe de contener un manual HACCP para poderlo auditar, para poder determinar cómo está nuestro sistema de seguridad en alimentos. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es la auditoría interna. Principalmente me voy a enfocar en la auditoría interna porque es la herramienta que nos va a servir para mejorar el sistema. No dudo que las auditorías de clientes que nos hagan, de consumidores, visitas de consumidores o inclusive la auditoría de certificación. Sin embargo, las de mayor relevancia son las auditorías internas porque es una herramienta de mejora. El auditor es una herramienta de mejora que va a determinar las áreas de oportunidad en las cuales no se está cumpliendo lo que se determina en el manual HACCP. Entonces, una auditoría pues es un proceso sistemático, independiente, documentado, que está enfocado a evaluar el grado de implantación, le llaman también, evaluar el gap o la diferencia que hay entre lo que decimos que está haciendo el manual HACCP con lo que realmente estamos haciendo. Eso es lo que tendría que estar evaluando una auditoría interna. ¿Cuál es ese gap? ¿Cuál es esa brecha que tenemos de lo que debemos hacer con lo que estamos haciendo? Eso es lo que nos va a determinar esa auditoría. Es la herramienta una de las herramientas con la cual podemos determinar si cumplimos o no cumplimos con la información que está contenida en el manual HACCP. Eso es lo que nos va a determinar una auditoría del sistema HACCP. Es muy relevante, muy importante. Vamos a ver que las auditorías sean periódicas, con una frecuencia determinada. Vamos a ver también esas características más adelante. Si no, ya les comento algo. Siguiente diapositiva. Bueno. La parte sistemática, que es una de las palabras que estuvimos ahorita comentando. Sistemática quiere decir que se esté llevando en forma frecuente a través del tiempo. Eso es sistemática, que se lleve en un proceso objetivo, que vamos a ver ahorita otra parte de ello. Sistemático, que se lleve en forma constante, planeada, básicamente, metódicamente realizada. Debe de haber un equipo para auditar, que básicamente el principal equipo de auditores es el equipo HACCP. Sin embargo, lo que va a suceder es de que el equipo HACCP no puede autoauditarse. Entonces tiene que crear otro tipo de auditores además del equipo HACCP. El equipo HACCP será parte de un equipo de auditores más otro tipo de equipo de auditores para
poder auditar el equipo HACCP y que auditen todo el sistema de calidad, todo el sistema de seguridad en alimentos. ¿Sí? Esa es la parte sistemática. Documentada. Documentada básicamente que haya registros de que se realizó esa auditoría, se realizó esa evaluación. Los registros pueden ser inclusive solamente los informes de no conformidad, solo que ahí deben de colocarse dentro del informe de no conformidad que es una no conformidad de auditoría interna. Con eso ya nosotros tenemos la evidencia de que documentada que se realizó una auditoría interna. Entonces, eso puede ser un registro. El programa de auditorías también, la lista de verificación que se utilice, toda esa información son registros que ustedes pueden determinar para documentar que se realizó la auditoría. Todo debe estar documentado dentro de la auditoría interna del sistema de seguridad en alimentos HACCP. Objetiva. Objetiva quiere decir que nos basemos principalmente, ¿sí?, en los requisitos que estamos colocando en el manual HACCP. No más allá de eso, no podemos auditar más de lo que contiene el manual HACCP, ¿sí? Recuerden que el manual HACCP es lo que está dentro de nuestro sistema. Si nosotros estamos auditando algo más de lo que no está contenido en el manual HACCP, bueno, pues entonces no se va a tener, es muy claro que no se va a tener. Sin embargo, si es parte de una sugerencia del equipo HACCP, bueno, tendrá que adicionarse al manual HACCP para poder auditarlo en siguientes veces. Entonces es importante que la objetividad quiere decir que auditemos lo que está contenido en el manual HACCP, única y exclusivamente, no auditar más allá de lo que no se contiene. Periódica, ya lo habíamos visto, en la parte de sistemática, tiene que ver periodos muy claros, ¿sí?, para poder auditar. La frecuencia, en los requisitos de HACCP no viene una frecuencia, creo yo que es decisión del equipo HACCP cómo es, dependiendo de la complejidad de su sistema, de la complejidad de sus productos, de la complejidad de sus diagramas de flujo, de la complejidad de toda la organización. Si es una estructura muy grande, es demasiado grande, bueno, va a tener que ser una frecuencia de hasta 6 meses para estar auditándolo o hasta inclusive 1 año. Sin embargo, es decisión de ustedes, eso es recomendación única y exclusivamente. Cuando una organización es pequeña, tiene pocos productos, tiene pocas líneas, tiene poco personal, bueno, pues lo recomendable es que la frecuencia sea menor. Entonces, eso puede ser inclusive hasta cada mes. Recomendación, no hay nada descrito de cuál es la frecuencia. La frecuencia la colocan ustedes de acuerdo a esos criterios que les acabo de comentar. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro del programa de auditoría debemos desarrollar procedimientos de cómo vamos a auditar, cuáles son los mecanismos, cuáles son las metodologías de auditoría. Debemos de definir claramente cuál es esa auditoría, cómo la vamos a hacer, quiénes son los auditores validados, certificados, capacitados, quiénes son, cuál es el equipo, que haya registros de esa capacitación de auditores, ¿sí? En HACCP no es, a diferencia de ISO, en HACCP no hay una certificación de auditores, básicamente se tienen que certificar o validar internamente, de acuerdo a los requisitos que están ustedes colocando que cumplan los auditores del sistema de seguridad en alimentos HACCP. Y bueno, algunos requisitos de los que les sugiero. Primero, bueno, pues que tengan un curso de HACCP, que tengan un curso de análisis de ingredientes, que tengan un curso en el cual se estén describiendo los prerequisitos, qué son los prerequisitos, cómo son los prerequisitos, ¿sí? Y un curso de auditor. El auditor, bueno, pues podría ser de ISO 9000, de ISO 14000, simplemente con que el de ISO 9000 es válido para que ustedes pongan la competencia de esos auditores internos HACCP. Básicamente esos serían algunos de los requisitos que ustedes podrían poner para validar las competencias. No hay un organismo externo que certifique actualmente en México a los auditores HACCP. No hay, simplemente es nosotros lo vamos a validar, nosotros cómo los vamos a capacitar, cómo vamos a determinar la competencia de los auditores. Toda esa información debe estar claramente descrito en procedimientos de auditoría y la metodología que vayamos a usar.
etcétera. Establecer en ese procedimiento de auditorías debe estar claramente descrita la frecuencia, cada cuánto se va a estar determinando la auditoría, cada 5 meses, cada 3 meses, cada mes, cada 15 días, cada año, y debe estar descrito ahí el programa de auditorías, claramente descrito en el procedimiento de auditorías, ¿sí? Capacitación a los auditores. ¿Cuál es la capacitación que se requiere? Que está muy relacionada con la competencia de los auditores, que acabamos ahorita de comentar. ¿Cuáles son los cursos que deben de tener para poder determinar la competencia del equipo auditor? Puede ser el equipo HACCP más otra serie de personas que están asociadas, ¿sí? Mantener los registros. En el procedimiento de auditorías debe estar claramente descrito cuáles son los registros de auditoría. ¿Por qué deben estar claramente descritos? Porque van a ser los auditables. Esos registros son los auditables para poder determinar si se está cumpliendo con el programa de auditorías, si se está cumpliendo con la capacitación de los auditores, si se está cumpliendo con la competencia de los auditores, etcétera, etcétera. Ahí debemos estar teniendo todos los registros asociados a nuestro procedimiento, ¿sí? Siguiente diapositiva. En el procedimiento de auditoría debemos describir también el alcance de la auditoría. ¿Cuál va a ser el alcance? La respuesta es sencilla, el alcance es lo que esté en el alcance del manual HACCP, básicamente. Ya sea que en la auditoría se esté auditando partes, primero, partes el almacén, primero se audita el almacén, ¿ok? Luego las líneas, luego el área de despacho o de embarques, etcétera, etcétera. O sea, si se va a auditar por partes. Sin embargo, el alcance de la auditoría siempre va a ser el mismo alcance del manual HACCP. ¿Qué quiere decir? Recuerden, el alcance puede ser nuestra cadena de suministro o nuestra cadena de valor completa. Entonces, eso es y viene descrito en el manual HACCP. ¿Cuál es el alcance del manual? Así va a ser también el alcance de la auditoría. La frecuencia, ya habíamos comentado, es decisión de ustedes. Los métodos de auditoría, debe estar claramente cuál es el método de auditoría. Hay un método de auditoría descrito en la ISO 19011, que es la serie de 9000, viene ISO 19011, ahí viene descrito una metodología de auditoría. La metodología de auditoría no solo es para ISO 9000 ni para ISO 14000, es para cualquier sistema, es una metodología genérica. Pueden ahí utilizar esa metodología, es de 4 pasos básicamente esa metodología. Bueno, pues ahí coloquen cuáles son los pasos del método de auditoría, vienen ahí. Es la sugerencia de que utilicen ese tipo de metodología que es probada, que es muy sencilla, muy clara y se describe en la ISO 19011, que es versión 2004-2005, no recuerdo exactamente. Responsabilidades claves. ¿Quiénes son los responsables? Debe de estar descrito en el procedimiento de auditoría quién es el responsable de administrar las auditorías, quién es el responsable de dirigir las auditorías, quién es el responsable de capacitar a el equipo auditor, etcétera, etcétera. Ahí debe estar descrito quiénes son los responsables de la administración del procedimiento de auditorías y del proceso completo de auditoría. Debe haber un responsable. Normalmente se utiliza el equipo HACCP, que es el responsable de coordinar y administrar, y dentro del equipo HACCP que determinen a un responsable, bueno, también es sugerencia para que ustedes lo puedan hacer así. También debemos de determinar los mecanismos de reporte. ¿Cuáles son los reportes de auditoría? Ya vimos el informe de no conformidad o el informe de acciones correctivas, bueno, también, y el tipo de reporte. ¿Cuál es el formato en el cual vamos a estar reportando el resultado de la auditoría, los hallazgos de la auditoría? Como auditores debemos de tener un formato en el cual describamos ahí claramente cuáles son los hallazgos y cómo es el formato. Entonces también dentro de nuestro procedimiento debe estar descrito cuál es ese formato, ¿sí? Acuérdense, dentro de nuestro sistema HACCP debemos asegurar que un auditor no audite su propia área. Hay que tener auditores cruzados. Por eso debemos de tener, dependiendo de la complejidad, de la estructura y del tamaño de la organización, pues debemos de determinar
cuántos son los auditores que debemos de tener para, por lo menos, uno esté auditando un área. Y asegúrense de que ese auditor no audite su propia área. Es obvio y lógico por qué no lo puede hacer. Sería juez y parte dentro de esa auditoría y perdería la objetividad de la auditoría, básicamente, ¿sí? Siguiente diapositiva. Hay que revisar, al final de todo esto que hemos estado viendo, revisemos si se tiene un programa de auditorías actualmente. ¿Tenemos un programa de auditorías? ¿Sí o no? Ustedes contéstenlo. Determinamos en ese programa la frecuencia, hay que determinar la frecuencia. El personal como equipo auditor está capacitado, cumple con la competencia que estamos describiendo de auditor. ¿Cuáles son los auditores del sistema de seguridad en alimentos? Debe estar descrito. Revisemos eso también, revisemos también cómo están descritos la metodología de auditoría, cuál es la metodología que estamos usando, en qué se está basando la metodología de auditoría. Todo eso debemos de asegurar ahorita en este punto qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Determinar también cuáles son los registros. ¿Hay registros actualmente de nuestras auditorías? Si las tenemos, bueno, iniciemos con ese tipo de registros. No los tenemos, hay que crear ese tipo de registros, ¿sí? Siguiente diapositiva. Bueno, en la diapositiva es lo que es el proceso que ya hemos visto. El proceso es muy general. Inicia dentro del programa auditorías periódicas al sistema de seguridad en alimentos HACCP. Viene el proceso de acción correctiva, es decir, hay hallazgos, hay no conformidades en el proceso de auditoría y se tienen que generar acciones correctivas. Acciones correctivas se tienen que determinar, ya vimos el formato de acciones correctivas, descritos los responsables, las fechas, etcétera, etcétera. Y esas acciones correctivas deben estar revisadas por la gerencia, la alta dirección. Es importante que revise que las acciones correctivas están siendo llevadas a cabo y que están cerrándose. Es muy importante que la alta dirección vaya viendo esas acciones correctivas. ¿Por qué? Recuerden que la relevancia de las auditorías es un mecanismo, es una herramienta de mejora continua. La alta gerencia es uno de los responsables dentro del sistema de seguridad en alimentos en determinar si el sistema está mejorando. Y una herramienta que utiliza la alta dirección o la alta gerencia o inclusive ustedes como directores es las acciones correctivas se están llevando a cabo o se están cerrando, si están cerrándose esas acciones correctivas. Entonces es importante que la alta dirección se involucre no en el proceso de auditoría, no en el proceso completo del sistema de seguridad en alimentos, pero sí en la revisión al menos de las acciones correctivas. Es una de muchas actividades, de muchas responsabilidades que tiene dentro del sistema de seguridad. Ya vimos en sesiones anteriores cuál era la responsabilidad de la alta dirección, su responsabilidad como dueños, directores, gerentes de sus organizaciones. Y obviamente la revisión de la gerencia, la revisión de ustedes, la revisión de la alta dirección, pues debe estar determinando si el sistema está establecido, implantado, desarrollado y es eficiente, es eficaz, es decir, está mejorando continuamente. ¿Cómo la mejoramos? Y ese es el ciclo que debemos estar haciendo con las auditorías exclusivamente, las auditorías. Básicamente, ese es el ciclo. Siguiente diapositiva. Dentro de la certificación, hablarles un poquito más de la certificación. La presentación de las diapositivas se acabó, nomás quería extenderme un poquito con la parte de los certificadores. Actualmente en México hay varios certificadores, en México hay certificadores transnacionales, europeos, americanos, inclusive asiáticos, hay también en diferentes países, en México, un ejemplo, hay certificadores mexicanos, hay certificadores de otros países, e inclusive en cada uno de sus países yo no dudo que haya certificadores. ¿Cuál es la relevancia de estos certificadores? Hay varios criterios para determinar esos certificadores. El primero, que es el principal, si contractualmente, es decir, un cliente me está exigiendo la certificación, entonces es necesario que nos certifiquemos. Ese es el primer criterio que debemos determinar.
¿sí? Si alguien nos está exigiendo ese certificado. Recuerden que una cosa es que tengamos el sistema de seguridad en alimentos HACCP implantado y otro certificado. No, son dos cosas totalmente distintas. El que no esté certificado no quiere decir que nuestro sistema no funcione, ¿sí? No funcione, al contrario. Una certificación básicamente es para poder determinar con un cliente contractualmente si él me lo está exigiendo. Segundo criterio para determinar a esos certificadores. Si el cliente no está interesado en una certificación, sin embargo, nosotros, como alta dirección, como dueños de empresa, sí queremos que ellos nos reconozcan. Es decir, podría el certificado ser una ventaja competitiva de alguna forma, ¿sí? Eso podría ser una segunda razón por la cual demostrar a nuestros clientes confianza en nuestros productos que son inocuos. Esa es una segunda razón por la cual nosotros podemos determinar si nos certificamos o no, ¿sí? Y la tercera, bueno, la tercera básicamente viene siendo por cuestión de imagen. Recuerden, sus empresas de alimentos, pues básicamente son empresas públicas, es decir, sus marcas son conocidas o al menos son consumidas. Y eso tiene un impacto en el mercado, la imagen que puedan tener. Y eso sería una tercera razón, por imagen nos certificamos, ¿sí? No perdamos el sentido de la certificación de si estamos certificados, nuestro sistema de seguridad en alimentos es bueno. Si no tenemos certificado, nuestro sistema de seguridad en alimentos no es bueno. Eso no tiene relación. Ya les dije los 3 criterios para certificarse. Y en muchos países ya se están haciendo esas certificaciones. Ya sería la toma de decisión de ustedes de por qué certificarse, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final de nuestro tema de sistema de seguridad en alimentos HACCP. Espero que haya quedado claro el concepto, espero que haya quedado claro las partes que se tienen que implementar, cómo se tiene que implementar, los conceptos clave de punto crítico de control, punto de control, los prerequisitos, los principios HACCP, el manual HACCP. Espero que haya quedado muy claro todos estos conceptos. La implantación no es de un día para otro, es un trabajo constante, es un trabajo de todo el personal, no puede quedar fuera ninguno, al menos todos los involucrados en el contacto con el alimento. El personal debe estar involucrado en eso. Espero que haya quedado claro, espero que haya sido de su agrado también la plática y nos veremos en próximas sesiones. Gracias.